Estamos aquí, por el favor de Dios, frente a ustedes para comentar una vez más o una semana más un tema de la serie Consejos Prácticos. El tiempo es ahora, es el nombre que lleva por título el consejo de hoy. Continuando con la serie pues de consejos prácticos, agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por permitirme conectarme y compartir nuevamente este tema tan interesante que me dio el Señor el día de hoy. En nombre de Casa de Oración Loma Dorada, sean bienvenidos. Y sin más preámbulos, pues vamos a entrar en el tema si me lo permiten. Dentro de una sociedad convulsionada por la anarquía, la violencia, la avaricia, el egoísmo y muchas otras cosas negativas, ¿cómo podríamos entender ese comportamiento destructivo del ser humano? Es una pregunta que debemos de reflexionar. ¿Cómo entender un comportamiento destructivo por nosotros los seres humanos? Sintetizando, quizá podría decirse que la causa de todos los males que padece la sociedad en general es que el hombre deliberadamente evita relacionarse con Dios. Es, creo yo, de forma deliberada que cuando invitamos a alguien a acercarse a Dios, decide no hacerlo. Pues recordemos cuando nosotros empezábamos también, o antes de empezar, muchas veces fueron las que nos exhortaron a acercarnos a Dios y siempre teníamos una excusa para no hacerlo. Quiero basar este tema en Mateo 22, versículos 36 al 40. Si me acompaña, vamos a leerlo para fundamentar el consejo del día de hoy. Mateo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sin lugar a duda, el primerísimo lugar en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente, lo debe de tener nuestro Hacedor, nuestro Señor, Dios el Todopoderoso. Él es el que debe de estar en primerísimo lugar en todo nuestro ser. De eso es que nosotros, cada uno de nosotros, los que habitamos esta tierra, debemos estar convencidos. De modo que ya no sea necesario que otros nos lo recomienden, sino que nosotros mismos le busquemos. Luego, en segundo término, nuestro prójimo, que son todos los seres humanos, todas las razas, todas las naciones, los habitantes pues de esas naciones, de cualquier creencia y estrato social. Cuando decimos todos, es todos. Todos ellos son nuestro prójimo, a los que nuestro Señor Jesús se refirió diciendo que ese era el segundo mandamiento que nos dejaba de honrar a Dios, y pues el segundo era amar a nuestro prójimo. Respecto a todos y cada uno de los que habitamos aquí, se les debe dar respeto. Entonces es respeto a todos y cada uno de forma igual. Respeto que debemos demostrar en acciones
Y estas acciones no son a veces, sino en nuestro diario vivir, en ese entorno en el que nos desenvolvemos, sea cual sea, en el área donde usted convive con otras personas, ahí con todos los que interactúan, con todos los que yo interactúo, a todos debemos de tratarles con respeto. Debemos de forma constante, y esto lo subrayé, esforzarnos porque ciertamente no hemos aprendido y al principio parecería que es un poco complicado, lo cual sí es. Por eso es que debemos esforzarnos para poder cumplir con estos mandamientos. Debemos esforzarnos por mostrar nuestro afecto a los más cercanos, a nuestra familia primeramente, el núcleo familiar ahí. Y luego pues nos vamos expandiendo con los que convivimos en el trabajo, la escuela, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, etc. La clave del consejo de hoy es que sea manifiesto nuestro reconocimiento y demos el primer lugar a Dios, porque sólo así, por su gracia, podremos también cumplir con la otra parte del mandamiento, con el segundo mandamiento, pues. Y esto es necesario explicarlo. Nadie que tenga o que esté a distancia o distanciado de Dios o que no tenga a Dios en su vida, ¿cómo lo puedo decir para que se entienda mejor? Quienes rechazan abiertamente a Dios siempre tendrán conflicto con todos. Al revés, quienes buscan del consejo de Dios y permanecen en comunión con Él, siempre tendrán mucho más ventajas de una buena relación con su prójimo, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con todos. Entonces, la regla es obedecer a Dios, y una vez que ya tenemos una relación íntima con Dios, que caminamos delante de Él en santidad, en justicia, entonces eso se va a ver reflejado en nuestro interactuar con los demás. Quiero leer Eclesiastés también, Eclesiastés 4:1-3, porque nos va a dar luz respecto de lo que estamos hablando. Y aquí el escritor de Eclesiastés escribió esto porque él tenía ese conocimiento del entorno que había en ese momento que él escribió este texto. Quiero que me acompañe atentamente en la lectura. Y dice Eclesiastés 4:1-3. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. En una reflexión sobre esos versículos, le comento lo siguiente. Los que hoy vivimos no somos muy diferentes de los que habitaron la tierra antes que nosotros. Por razón de que en todos los tiempos han sido pocos los que buscan agradar a Dios. De todo el universo, los habitantes en su 100%, solamente
un pequeño remanente es el que no ha doblado rodilla delante de los Baales. Solamente un pequeño grupo es el que se mantiene firme, buscando obedecer la palabra de Dios. Entonces, no es muy diferente lo que nosotros vivimos hoy de lo que vivía en ese tiempo la sociedad cuando el escritor de Eclesiastés dijo esto. Una de las cosas a resaltar es que él, pero lo dijo en primera persona, y yo lo entiendo que él lo dijo porque así estaba la sociedad permeada, de ese mismo modo. Pues lo que hace un hombre lo replica toda una sociedad, mayormente. Pero mire lo que dice el 2 otra vez. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que todavía viven. Y hacemos ahí un paréntesis. Dígame usted si ha cambiado en algo eso el día de hoy. Según lo que yo entiendo desde mi perspectiva, continúa siendo igual. Le damos mucho más honra a los finados, a los muertos, que al que todavía tenemos a nuestro lado, que necesita de nuestro apoyo para tener una mejor calidad de vida, una vida completa en Dios. A veces ni siquiera le exhortamos a buscar a Dios. Cuando se quedan atrás, no los apoyamos para que se nos emparejen en la búsqueda de la verdad. Cuando se tropiezan, les pisamos para que se queden ahí tirados en lugar de levantarles. Y es lo mismo. Entonces, los que vivimos hoy no somos tan diferentes. En su mayoría es porque deliberadamente deciden ignorar el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos viendo violencia, continuamos viendo falta de afecto de unos por otros, continúa la opresión del más pudiente sobre los menos afortunados, los que han nacido en lugares de una economía difícil, pues que se empobrecen hasta lo sumo, al grado de que tienen que mendigar, siendo que en el mundo hay muchísima riqueza. Y tendríamos que preguntarnos, ¿acaso eso es lo que Dios quiere para la humanidad? ¿Por qué Dios, que es omnisciente y conoce todo lo que sentimos como humanos, permite esto? Quizás nos pudiéramos preguntar eso. Pero es que en realidad Él ya dio la instrucción de que debemos ponerlo a Él en primer lugar y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con el entendido que al hacerlo, por consecuencia lógica, las cosas serían diferentes. Pero en nuestro egoísmo solo vemos por nosotros mismos, y eso es el detonador de que ahora la humanidad esté como está, y no se va a quedar ahí si no hacemos algo, sino que va a continuar cayendo en una espiral. La respuesta definitiva es no. Dios no quiere que esto le suceda a la humanidad. Dios no quiere que seamos destruidos. De antemano Él estableció un pacto con Abraham y después hizo un nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros, todos, tengamos una oportunidad de cambiar el futuro de esta humanidad. Entonces, ¿por qué parece que todo empeora? Aunque la respuesta definitiva solo Dios la tiene, de por qué las cosas empeoran, sí podemos darnos cuenta usted y yo, si ponemos atención, podemos darnos cuenta, podemos darnos una idea
que si las cosas no mejoran es porque continúa siendo un pequeño grupo solamente el que se mantiene en la búsqueda de la verdad y que pretende obedecer a Dios con todo su ser. Solo un pequeño grupo. Y aun si escogiéramos de una gran congregación cristiana, no todos. Entonces, ahora imagine el mundo entero. Pues obviamente son pocos. El mayor engaño es que nos creemos buenos. Y desde nuestra perspectiva, no tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pues somos buenos. Nos creemos tan buenos, tan buenos, tan buenos, en el sentido de que casi nos consideramos santos sin haber tenido que acercarnos a Dios, sin tener que haber aceptado el regalo de la salvación y la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo otorga gratuitamente a todos. Sin eso nos consideramos buenos que hasta pensamos que Dios nos sale debiendo. Mediten eso y verá que hay personas que así lo consideran, lo cual es un engaño. La verdad es que nosotros mismos nos autoengañamos. Es un pleonasmo, nosotros y nos autoengañamos. Entonces, lo diré de esta manera. Pero la verdad es que nos autoengañamos y venimos a ser parte del problema. Un problema que no solamente se ve reflejado en nuestra manera de vivir, sino que se ve en toda la sociedad. Es decir, una sociedad que comienza con un individuo que es egoísta, que se suma con otro individuo que es egoísta y que luego se exponencia a toda la humanidad con un corazón lleno de vanidad y de egoísmo, carente de toda relación con Dios, por lo cual no obedece el primer mandamiento y por tanto no puede cumplir el segundo. Hoy estamos siendo llamados a ordenar nuestra vida, alineándola a los principios que Dios ha establecido. Quizá así habrá esperanza para el mundo y Dios se compadecerá de nosotros y de todos, pero el día es hoy. Es imperante que accionemos, porque cuando Dios envíe a sus ángeles, será solo para avisar a un pequeño remanente, a los que sí han creído, de que el momento de la destrucción de este mundo habrá llegado. Pero yo creo que tanto a ti como a mí nos gustaría que toda nuestra familia alcanzara la salvación, ¿verdad? Pues Dios también lo anhela. Pero hay un pequeño requisito, que no puede ser por herencia, ni puede ser por el deseo de unos, sino por la voluntad de cada quien. Es decir, que un papá y una mamá que han consagrado su vida a Dios, tienen 5 hijos, y de esos 5 hijos, 3 les han seguido en el camino de Dios, y 2 no, aunque son familia, 2 se quedarán. Pues cuando Él venga por su iglesia, los que están en el molino se llevará a unos y a otros no, y los que estén en el campo llevará a unos y a otros no. Pero no porque solamente quiera llevar a unos. Él hoy aún continúa esperando que todos se arrepientan de sus malos caminos y procedamos al arrepentimiento. Previo a la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y esto es un ejemplo para ilustrar lo que estamos hablando, previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por los habitantes de esas ciudades diciendo al Padre. Y voy a leer solamente algunos versículos que entresaqué del capítulo 18 de Génesis. El primero es 24. Génesis 18, 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad.
¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Así preguntó, intercediendo Abraham a Jehová. Entonces respondió el 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor de ellos. Ponga atención en lo que estamos leyendo, porque si Dios lo hizo ahí y nos ha dejado instrucción de que llevemos las buenas nuevas de su evangelio a todos, es porque Él espera que muchos justos hayan, y entonces quizá perdonará a todos por esos muchos justos. Abraham sabía de la maldad que se practicaba por los habitantes de Sodoma y de Gomorra, tal como sabemos usted y yo lo que hoy se practica en nuestro tiempo alrededor del mundo, lo cual no es agradable al Señor. De modo que Abraham, reflexionando rápidamente en ese tiempo, fue descontando de 5 en 5, volviendo a preguntar al Señor. Quizá por 45, quizá por 30, quizá por 35, por 25, quizá por 20, etc. Y en el 32 vemos, Génesis 18:32, vemos que dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez más. Quizá se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Sabemos lo que pasó. Esas ciudades fueron destruidas, por lo cual se concluye que no había ni siquiera 10. Y yo no creo que hayan sido pocos los habitantes. Eran 2 ciudades habitadas. Y luego, pues donde hay maldad se aglomera la gente. No así en las iglesias, ¿verdad? No así en los lugares donde se predica la palabra de verdad. Pero cómo van a las fiestas, ¿verdad? Bueno, no todas las fiestas tienen una connotación negativa, pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo, para no decirlo de otra manera. Como dijo el autor de Eclesiastés en los versos que leímos, honramos más a los muertos que a los que aún estamos aquí. Y es que a veces hasta decimos expresiones como: híjole, qué bueno que ya se lo llevó el Señor, porque ciertamente tenemos relación con personas difíciles en nuestra vida. Pero eso está mal. En lugar de nosotros mantenernos en obediencia al mandamiento de Dios, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, caemos en el desdén, caemos en la crítica, caemos hasta en maldición hacia los demás. ¿Por qué? Porque sentimos que algo nos hirió en nuestro corazón y no lo queremos perdonar. Bueno, nadie dijo que fuera fácil. De hecho, Dios nos mandó a través del Señor Jesucristo a que amáramos a todos, a los que nos caen bien y a los que no nos caen tan bien. Hay quienes han desistido también, fíjese, otra cosa, por lo que se escriben en Eclesiastés. Hemos sabido de personas también que han desistido de procrear hijos en estos tiempos, por considerar que el mundo es demasiado peligroso y que para qué van a traer criaturas inocentes a este mundo. Lo cual es una percepción totalmente errada, porque nosotros estamos en este mundo y aún así no nos valemos por nosotros mismos. Necesitamos del consejo de Dios, necesitamos de la cobertura de Dios, necesitamos de Dios. Nosotros no fuimos creados, nadie de los que habitamos la tierra y los que han habitado y los que habitarán en esta tierra, en tanto que Él venga, nadie puede ser autosuficiente. Hemos sido creados para tener una dependencia total
cabalmente de nuestro Hacedor, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios del universo. Desde luego que todos somos peregrinos y estamos de paso en esta tierra, desde luego. Eso no se discute, eso no está, digamos, pues, no es un tema de discusión ahora. Pero hay una diferencia entre morir sin Cristo y morir en Cristo. De que hay una diferencia, la hay. Y eso es lo que hoy precisamente le estamos a usted exhortando a, pues, primeramente a que lo considere. Y si usted aún no ha buscado del favor de Dios, no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué está esperando? Porque muerte habrá, pero no será lo mismo una muerte sin Cristo que una muerte en Cristo. El tiempo es hoy. Concluyo. El tiempo es hoy. Comienza a buscar de Dios si aún no lo has hecho. Reúnete con personas que profesan la fe cristiana e intercede por tus familiares cercanos, por amigos, por compañeros de trabajo, de la escuela, por vecinos, en fin, por todos. Y así como yo te exhorto, exhórtales a considerar a los demás como a nosotros mismos. Es el segundo mandamiento que el Señor nos dio. ¿Y cuál es el primero? Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma. Y así, considerando a los demás como a nosotros mismos, seamos gestores, promotores de cambios favorables en nuestro entorno, ya que nos ha sido dada esta encomienda. No nos quedemos solamente viendo cómo nuestro semejante se destruye. Pues así estábamos también nosotros. Pero hoy tenemos la esperanza de la vida eterna y solamente puede ser esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo es ahora. Tú decides. Pero yo deseo también de todo corazón que hagas una introspección, que hagas un análisis de hacia dónde quieres ir a partir de ahora. Y si ves que el destino es sin Cristo, pues busca cambiar ese destino, y la hora es este momento ya, porque quién sabe si mañana despertemos. Que el Señor les bendiga. Así quedamos despedidos de esta semana por este consejo práctico. El tiempo es hoy. Y si el Señor lo permite, pues nos veremos con otro tema diferente, otro consejo diferente de parte de Dios el miércoles de la próxima semana. Nos vemos cada semana, si Dios lo permite.